Gracia y paz a vosotros. De Dios, nuestro Padre, y de Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos, también nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así, abunda también, por el mismo Mashiach, nuestra consolación. Conferencia, tercera parte. La manifestación del Anticristo. Hablar del Anticristo es hablar del concepto menos comprendido de la Escritura. Y tenía que ser así, para que prosperara, como lo ha hecho por casi 2000 años. Porque ya está entre nosotros, y ha estado engañando al mundo, para que Mashiach, Yeshua, sea desechado de este mundo. Por eso sabe que tiene poco tiempo, porque Yeshua ya fue glorificado, y está a punto de regresar, para acabar con la iniquidad del dragón, del anticristo, del falso profeta, y de los hombres que no obedecieron al evangelio de Yeshua. Recordemos lo escrito en el primer pacto, en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículos del 13 al 14. Dice, pues, el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Este prodigio, grande y espantoso, no es otra cosa que la venida del reino de los cielos, y el hecho de que los hombres no lo recibieran, y lo despreciaran. Por eso, este prodigio, grande y espantoso, se ejecuta a través de la aparición de las dos bestias, que con autoridad difunden el engaño de las riquezas de este mundo, es decir, difunden el engaño del reino satánico, entenebreciendo la inteligencia de los entendidos, y acabando con la sabiduría de los sabios, de tal forma, que desechan a Mashiach, y no reconocen la señal de la gran tribulación, ni la manifestación del anticristo, desde hace casi 2000 años. La palabra anticristo aparece mencionada 5 veces en la Escritura. Las 5 pertenecen al Nuevo Pacto, y cada una pertenece al apóstol Juan, y quedaron registradas en sus 2 cartas. Centrémonos en la primera mención del anticristo, registrada en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Del fragmento pueden destacarse 3 puntos. 1. Que ya es el último tiempo. 2. Que ya han surgido muchos anticristos. 3. Que el apóstol Juan afirma que sus lectores ya han escuchado que el anticristo viene. Por lo que surge la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primero en hacer tal afirmación? La respuesta es simple. Fue Yeshua. Esto quedó registrado en los escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nadie se ha preguntado lo siguiente: ¿por qué Mashiach, Yeshua, les previene de ser engañados en el momento que le piden una señal de su venida? La respuesta es simple. Yeshua sabía que el engaño prosperaría, echando por tierra la verdad. Yeshua había enseñado ya acerca del engaño, lo cual quedó registrado en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Yeshua dice claramente que el engaño ahoga la palabra y la hace infructuosa. Veamos ahora lo dicho por Yeshua en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos del 21 al 23. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Todo el fragmento se refiere a un engaño. Y dicho engaño no debería atrapar a los escogidos, porque Yeshua mismo lo anticipó a sus escogidos. Ahora, es momento de entender la naturaleza del anticristo. Porque, hasta el día de hoy, ha sido confundido con el inicuo, con el hombre de pecado. Es decir, ha sido confundido con el falso profeta. Analicemos lo escrito en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 24 al 25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este fragmento se refiere al inicuo, al hombre de pecado, es decir, se refiere al falso profeta, quien se fortalecerá pero no con fuerza propia. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿quién le provee su fuerza? La respuesta es simple: el anticristo. El anticristo es la primera bestia que sale del mar. Pero el anticristo no es una persona. Centrémonos en lo registrado en el libro de la Revelación, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos,
ellos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Del fragmento anterior, puede concluirse lo siguiente. 1. La bestia recibió su poder del dragón. 2. A la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es necesario tener presente que Jerusalén será hollada por los gentiles 42 meses, y que nuestro testimonio, como los dos testigos, durará 42 meses. 3. A la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es necesario tener presente que la bestia que sale del mar no mata a los escogidos. 4. A la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 5. A la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es necesario tener presente que solo los escogidos están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yeshua y sus apóstoles siempre nos advirtieron sobre ser vencidos. Esto quedó registrado en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Centremos ahora la atención en la última mención que hace Juan acerca del Anticristo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, es el engañador, y el anticristo. El fragmento confirma con claridad lo anticipado por Yeshua, que muchos engañadores iban a salir por el mundo. Pero Juan nos dice quién está detrás de estos engañadores. Quien lo hace es el engañador y el anticristo. Esto significa que dicho engaño proviene del engañador, y a su vez también proviene del anticristo. Por lo tanto, es necesario recordar quién es el engañador. Centremos la atención en el libro de la Revelación, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Con base en esto, el engaño proviene del engañador, y el engañador es Satán. Pero surge de nuevo una inquietante pregunta. ¿Qué o quién es el anticristo? La respuesta es simple. El anticristo es el espíritu inmundo, es decir, el espíritu de Satán. Y para demostrarlo, analizaré otras dos menciones hechas por Juan acerca del anticristo, registradas en su primera carta, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos,
Vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto, conocemos el espíritu de verdad, y el espíritu de error. Todo este fragmento contiene la revelación acerca del anticristo. Primero, según Juan, hay dos tipos de espíritus, el que es de Dios y el que no es de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios, como ya lo he comprobado, es el derramado por Jehová, el Espíritu Santo, que toma de Yeshua la verdad. Tercero, el Espíritu que no es de Dios, es el Espíritu del Anticristo, es el Espíritu inmundo, es decir, el Espíritu de este mundo, que toma de Satán el engaño. Cuarto, el Anticristo, que es el espíritu de error, ya se encuentra en este mundo. Quinto, el Espíritu Santo que está en nosotros, los escogidos, es mayor que el espíritu de error que está en el mundo, el cual es el Anticristo. Sexto, el Anticristo, que es el espíritu inmundo, tiene la autoridad de Satán para engañar al mundo. Séptimo, el espíritu del anticristo ha engañado a muchos, por lo que hay muchos anticristos en el mundo, y no solamente uno, como se ha creído hasta hoy. El apóstol Juan no fue el único en aclarar que el anticristo es un espíritu. El apóstol Pablo también se refirió al anticristo como espíritu, y esto quedó registrado en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Este fragmento también confirma lo dicho por Yeshua. Los escogidos no debemos caer en el engaño. Además confirma lo dicho por Juan. Debemos, ante todo, probar a los espíritus, es decir, debemos rechazar al espíritu del anticristo, que ha engañado a muchos, e intenta engañarnos también. Y el engaño del que nos previenen Yeshua y sus discípulos es el advenimiento de un falso profeta, es decir, el advenimiento de un falso Mesías. Pero Pablo afirma que no aparecerá sin que antes venga la apostasía. Yeshua también se refirió a esto, y está registrado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La única forma para que venga la apostasía es que todas las naciones tengan el testimonio del Evangelio del Reino. Esto significa que todas las naciones serán llamadas al arrepentimiento. Serán llamadas a participar en la vida de Mashiach Yeshua, pero le desecharán. Y será apostasía, porque oyendo la verdad, prefirieron el engaño de Satán, concediéndole autoridad para que su falso profeta actúe contra Yeshua. Y entonces vendrá el fin.
Esto mismo es confirmado por Pablo. Centremos la atención en el capítulo 2, versículos 11 y 12, de la segunda carta a los tesalonicenses. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Del fragmento, podemos entender que el anticristo es ese poder y ese espíritu engañoso, con el que Dios ya condenó al mundo, por haberse apartado de la verdad, Yeshua, y haberse complacido en la injusticia, Satán. En el siguiente fragmento, Pablo afirma que hasta el momento, hay quien detenga al falso profeta, a pesar de que el misterio de su iniquidad ya se encuentra en acción. Centremos la atención en el capítulo 2, versículos del 6 al 8, de la segunda carta a los tesalonicenses. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Pero, ¿qué es este misterio de la iniquidad? Es el misterio que se refiere al advenimiento del inicuo, es decir, al advenimiento del falso profeta. Y es exactamente el opuesto al misterio de la piedad, que se refiere a Yeshua. Este misterio de la iniquidad se puso en marcha después del misterio de la piedad. Pablo también escribió acerca del misterio de la piedad, y lo registró en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De acuerdo a lo anterior, el misterio de la iniquidad consiste en lo siguiente. 1. Que el inicuo, es decir, el falso profeta, será por advenimiento de Satán. 2. Será aceptado por el mundo, gracias a sus prodigios mentirosos. 3. Ya ha sido juzgado, y se manifestará, solo para ir a perdición eterna, junto con los que se complacieron con él. Y recuerde que este misterio de la iniquidad ha estado presente desde hace casi 2000 años, por lo que muchas generaciones de hombres, desde entonces, ya han desechado a Yeshua, y serán castigados junto con el falso profeta, que es la segunda bestia, la bestia que sale del abismo. Pero ahora, es necesario regresar al versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Pablo nos dejó una gran interrogante. ¿Quién ha de ser quitado de en medio para que se manifieste el falso profeta? Hasta el día de hoy, 2015, nadie había respondido esto. Y la respuesta es la siguiente. Miguel. Miguel es señalado por Daniel, y por el libro de la Revelación. Miguel, quien lucha en las regiones celestes, y está de parte del pueblo santo, debe ser quitado, para dar paso a la tribulación del falso profeta. Y solo entonces la venida de Mashiach Yeshua sería inminente. El análisis de la manifestación del falso profeta lo desarrollaré en otra conferencia. Para terminar con la demostración de que el anticristo es un espíritu, analizaré 2 fragmentos más.
Centremos la atención en el capítulo 6, versículos del 10 al 13, de la carta de Pablo a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este fragmento claramente afirma que la lucha iniciada con el misterio de la iniquidad es contra huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales son los anticristos, que buscan hacer prosperar el mismo espíritu de error con el que fueron engañados. Para finalizar, leamos atentamente lo registrado en el libro de la Revelación, capítulo 16. Versículos del 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.